El título del mensaje de esta noche es No desmayes. Es este título a partir de una palabra que se repite en los últimos capítulos del libro de Hebreos, motivando a los cristianos a luchar, a seguir, a pesar de las fuertes y duras exhortaciones que esta carta tiene. Si ustedes la leen, hay mucho de técnico en esta carta en lo que se refiere a el enlace del Antiguo Testamento y todo su sistema sacrificial y todas sus figuras con el sacrificio y el ministerio de Cristo ya como sumo sacerdote, como hombre, como Dios, y el ministerio de la iglesia también. Es una importante carta que nos ayuda a comprender esto, pero en el medio hay un montón de duras exhortaciones y advertencias a los cristianos hebreos, lo cual nos va a hacer entender la necesidad de por qué este tipo de alientos a no desmayar también. Bueno, y vamos a comenzar leyendo Hebreos 10, 32, que dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos, también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, dice el verso 35, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Tomen asiento. Y si ustedes llegan a esta altura de Hebreos leyendo, se van a dar cuenta que, como les dije, hay una serie de exhortaciones, y al punto que se habla de una horrenda expectación y hervor de fuego que devorará a los adversarios, llamando a los cristianos a no caer en esa categoría de llamarse cristianos y ser destinados a una horrible expectación de caer ante el juicio o la temible mano o juicio de Dios a causa de no haber recibido el perdón de nuestros pecados, porque no hubo arrepentimiento, porque no hubo regeneración, porque no hubo salvación, y hubo participación en la buena palabra de Dios, en los poderes del siglo venidero, en el Espíritu Santo, y todas las cosas lindas que la iglesia verdadera de Cristo tiene, de las cuales toda persona que participa puede disfrutar y se puede beneficiar con ellas, y puede inclusive recibirlas con alegría. Pero como dice la parábola del sembrador, las tres primeras categorías, cuando se las enumera, se cuenta que esas personas todas oyeron, todas recibieron en alguna medida con alegría la palabra, pero no dieron fruto. Solamente la cuarta categoría es la que dio fruto con perseverancia, que son las personas que, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Que es una notable diferencia a los otros que oyeron y enseguida dejaron de perseverar o directamente ni siquiera empezaron a caminar. Las otras dos que por una razón o por otra, por cuestiones materiales, de conveniencia o de persecución o de aflicción, la causa que sea, no hay razón para abandonar, mucho menos para abandonar y pretender ser salvos. La idea es que a pesar de todo, persecución o bendición, nos guste o no nos guste, perseveremos hasta el final. Bueno, después de decir todo eso, se les dice a los cristianos, pero piensen
en los tiempos donde se puso dura la mano, donde había persecución, se sostuvieron un gran combate de padecimientos. Miren para atrás y miren todo lo que sufrieron, les dice a los cristianos, y les cuenta ¿qué cosa? Bueno, que muchos de ellos fueron hechos espectáculo, como ustedes bien saben. Muchos cristianos los llevaban ante el público del Coliseo romano para ser devorados por las fieras y todo el mundo reírse del martirio de esos hombres que por simplemente perseverar en la fe de Cristo eran condenados a muerte de una manera horrenda, vergonzosa y el hazme reír de todo el mundo. Bueno, recuerden como muchos de sus compañeros les pasó eso. Por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes también a estas. También los que fueron prisioneros por la causa de Cristo, al punto que muchas personas no solamente fueron prisioneras por la causa de Cristo, sino que se le decomisaron todos sus bienes y sus propiedades. El Estado, el gobierno, se quedó con sus propiedades, porque los consideraban enemigos del Estado, enemigos del imperio, y simplemente se hacían de sus bienes y ellos los metían en la cárcel. Bueno, recuerden eso, son cosas tremendas. Perderlo todo, bueno, no perdí la vida, pero te quitaron todo, y injustamente, ¿no? Por una causa justa y noble como es la causa del Evangelio. Pero a pesar de todo, a pesar de estas cosas bien duras, se les dice, sabiendo, ¿por qué hicieron esto? Porque sabían que en ustedes tienen una mejor y perdurable herencia. ¿Dónde? En los cielos. En ustedes está la esperanza y en los cielos la herencia. ¿Qué les dice? Ustedes tienen una perdurable, o sea, una herencia para siempre, no es una herencia temporal. En los cielos Dios les ha reservado algo maravilloso, algo precioso para ustedes. Esto sí es real, no es como la falsa idea de los fundamentalistas islámicos, por ejemplo, que ellos creen que por matar muchos infieles, ¿no?, van a entrar al paraíso y los esperan 70 vírgenes para tener relaciones con las vírgenes, ¿no?, y demás. Ellos esperan eso, por supuesto, no es verdad, porque Dios no lo dijo que así sea, es paz. Dios nunca formó el cielo con esa clase de relaciones, menos físicas. Inclusive en la Biblia se habla de que ¿no sabéis que en el cielo no va a haber más matrimonio, ya no va a haber padre ni madre, ni va a haber relaciones sexuales, ni hijos, ni todos serán como los ángeles de Dios? No hay relaciones sexuales en el cielo. Eso lo dice Dios, por lo tanto todo lo demás se cae maduro. Y no les dice, bueno, confíen porque Dios les va a restituir en la tierra. Dice, no le está hablando de la tierra. Fíjense que le está hablando no de este tiempo, sino de lo que viene después que se mueran. Algunos dirían, no, pero yo lo quiero ahora. No está entendiendo lo que está por heredar en el cielo. Quizá eso. Pero la palabra de Dios es clara. Les ayuda a enfocar a los cristianos en el mundo venidero, no en el presente. Aunque, pastor, ¿puede ser que en el presente Dios me restituya? Claro que sí, pero Dios no quiere que te focalices en el futuro inmediato, sino Dios quiere que nuestra mirada esté en lo eterno, no en lo inmediato. Aunque sea bueno o si es malo, por las dudas si es malo, para que no desmayes por causa de que lo que venía mal se puso peor. No perdáis pues vuestra confianza, a pesar de todo esto. Fíjense el panorama, ¿no? El panorama que no era nada claro, sino era oscuro y más que oscuro, negro. Inclusive le dice, no pierdan la confianza, porque el hecho de tener confianza tiene grande galardón, ¿no? Ahora, les dice, es necesaria la paciencia. No pretendan vivir en una nube de anestesia emocional, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Significa, no van a vivir como anestesiados por causa del Espíritu Santo que les va a dar una paz, que ustedes van a volar como si estuviesen drogados, ¿no? Anestesiados. Entonces vengan los padecimientos que vengan, no, como el que está drogado o alcoholizado, no, pega que no duele. No es así. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice? Confíen igualmente, porque a pesar del dolor, de la aflicción, de la persecución, de la angustia, del sentirse solos, de sentirse despreciados, yo voy a estar con ustedes, no los voy a dejar, no los voy a abandonar,
pero miren hacia el futuro eterno que tienen por delante y confíen. Esa es la mirada de Hebreos, ¿no? Pero es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Habiendo hecho la voluntad de Dios. Esto es necesariamente así. No se puede esperar la herencia eterna sin vivir haciendo la voluntad de Dios, porque el que no vive haciendo la voluntad de Dios es evidencia no que se perdió la salvación, sino de que no la está teniendo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ¿por qué hacéis o por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Le está reclamando eso a los supuestos cristianos. Ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. No están haciendo la voluntad de Dios mientras tienen paciencia para obtener esta promesa. Y la promesa no tiene que ver con una casa en un country, sino con una herencia en los cielos. Fíjense cómo a veces se distorsiona el cristianismo, ¿no? Y para remachar con este concepto, dice, ¿por qué ustedes? Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá. ¿A quién se refiere? A Cristo, ¿no? ¿A qué? Y bueno, a rescatar a los cristianos y hacerles que reciban su corona y todo lo que esta promesa comporta, ¿no? La paz eterna, la vida eterna, ya en completa regeneración espiritual, alma y cuerpo, y con la herencia en los cielos y junto al Señor, que es lo más lindo de todo. Mas el justo vivirá por fe. Otra cosa importante, algo que nosotros esperamos es vivir por pruebas, por evidencias. Y Dios no nos llama a vivir por evidencias, sino a vivir por fe. Generalmente, y no está mal que usemos el vellón de Gedeón, ¿no? Pero hay gente que es vellonera, serial, y que está teniendo vellones para tomar decisiones a cada rato, ¿no? Y tiene vellones de todos los tipos, hasta tendría una colección antiquísima de vellones, por decirlo de alguna manera. No podemos vivir de Dios, si es esto, si es tuyo, si no es tuyo. Si es tuyo, si no es tuyo. Señor, si llueve, sobre el vellón es. Si no llueve, no es. Si voy y llego, entonces es. Si no llego, entonces no es. No se puede vivir así. Eso es vivir de evidencias de parte de Dios para tomar la voluntad. Eso no es la manera de vivir por fe. Bueno, pero yo tengo fe en el vellón. ¿Será? No tendréis que tener la fe en Dios que a pesar de que pase lo que pase, se moje el vellón o no, quede afuera o quede adentro, Dios está contigo como lo prometió, o necesitas tener un rosario de vellones para saber que Dios está contigo. Bueno, ese es el desafío de la vivir por fe del justo, ¿no? Obviamente no digo que en una ocasión particular no lo haga. Ahora, una cosa es hacerlo como lo hizo Gedeón una vez y después constituir el ministerio del vellonero de la iglesia, ¿no? Que el vellonero de la iglesia, bueno, yo te voy a decir si es la voluntad de Dios o no. Entonces va siempre y todos van a consultar al de la iglesia, ¿no? Al vellonero de la iglesia para que le confirme si es la voluntad de Dios. No hay nada mejor que ir a consultar a la Biblia. Allí, si en términos generales está bien, voy. Si no es de Dios, no voy, no hago. Ahora, y si no está específicamente detallado, bueno, ahí tengo principios por los cuales tengo que tomar decisiones, ¿correcto? Y esas decisiones, ¿en qué van a estar basadas? Simplemente en la confianza en Dios. Tiene principios bíblicos, concretos y definiciones particulares que yo tomo y de las cuales me hago cargo porque confío en que el Señor me va a ayudar a tomar decisiones. Y si me equivoco, y Dios sabrá por qué me equivoco. ¿Por qué permite que me equivoque? Pero me hago cargo yo de las decisiones. Si no, ¿para qué sirven las recompensas? Si Dios hace todo, ¿para qué yo voy a obrar y voy a ser responsable de qué? Si Dios, ¿qué va a recompensarse? ¿A sí mismo? No. Para eso Dios nos da la responsabilidad de tomar decisiones y recompensarnos a cada uno según sean nuestras obras. Si no hay obras, no hay recompensa. Si hay obras malas, no hay recompensa. Y si no hay obras, probablemente no haya habido fe salvadora. Eso es lo más terrible de todo. Miren, saltamos de capítulo. Pero antes de terminar, hay otra vez una palabra muy de aliento que me encanta. Esto es más, tiene un componente muy, muy personal, ¿no? El verso 39. Dice, pero nosotros, o sea, los cristianos, no somos de los que retroceden, no somos de esa clase de personas que se echan atrás, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de esa clase de gente que, bueno, están un tiempito y no aguantan y se van. Otros que perseveran un tiempo y cuando ven la prueba se van. Otros cuando hay mucha plata, ya si te he visto no me acuerdo porque ahora tengo que disfrutar de la vida y los gustos en vida. Los gustos en vida
¿Eso es de Dios así, literal? Dios nos la da, pero la Biblia dice, Dios nos da la riqueza en abundancia para que la disfrutemos. Sí, correcto. Pero eso no quiere decir que yo puedo poner los gustos de mi vida por sobre todas las cosas y amarlos con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón y con toda mi fuerza. Y después, adiós, si queda tiempo. No, ahí yo cambié. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros no somos, como juntando a la gente, dicen, vamos muchachos, nosotros no somos de esa gente que se queda por el camino, que se queda y se da marcha atrás, o que se agarra otra doctrina y se lo lleva puesto y chao. No, nosotros los que confiamos en Dios, perseveramos en las buenas obras, seguimos adelante, nos humillamos cuando nos equivocamos, cuando pecamos, nos volvemos a Dios, pedimos perdón, seguimos adelante, confiamos en Él, pedimos perdón a quien tenemos que pedir perdón y avanzamos hasta llegar a la meta y no paramos. Somos de esa clase de gente, dice Hebreos 10. Y en Hebreos 11 ahora, ¿recuerdan el verso 1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero el verso 2 dice, porque por ella, por esta fe, ¿no?, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Se cuenta yo les voy a hacer rapidito, ¿no?, el capítulo 11. Abel, Enoc, se cuenta, ¿no?, todos los acontecimientos más relevantes de la historia. Dice en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa la confianza y recompensa la búsqueda del Dios invisible. No es que yo voy a terminar viéndolo a Dios, sino ¿qué voy a hacer? Voy a encontrarme con la evidencia de que Dios está conmigo en tanto y en cuanto yo persevero en esa fe, caminando sin ver, como Moisés, sostenido como viendo al invisible. Sabiendo que hay galardón por la confianza, hay galardón por las obras, eso lo saben, pero la confianza tiene grande galardón y el buscar a Dios también tiene galardón. Sin duda, Dios es un Dios de recompensa y que nos motiva a caminar por la fe. La recompensa es parte de la vida cristiana. Servir a Dios tiene un componente importante. La recompensa también. La Biblia lo habla en varios términos. Hay una recompensa importante en este sentido. La de las obras, la de la confianza y la de el buscar a Dios. Verso 3 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos tenían claro que era muy para el momento de la vida y después ya está. Había otra cosa más allá. Que si la promesa de Dios, de un Dios eterno tan grande, era para un pedazo de tierra, la verdad que cualquier persona con sentido común dice, para esto yo vivo para morir. No, evidentemente los saludaron porque sabían que había otra cosa de parte de Dios, no apenas un pedazo de tierra. Y si vamos al caso, la verdad que la tierra prometida, más allá de lo linda que puede ser, es un pedazo chico, muy chico. Una de nuestras provincias, cualquiera de nuestras provincias es más grande que esa zona, ¿no? Bueno, pero no importa. Es parte del plan de Dios y absolutamente ni lo cuestionarían ni un solo milímetro, ¿no? Con todo. Bueno, después Isaac, Jacob, José, Moisés, inclusive Rahab la ramera, de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como Samuel y los profetas, enumera, ¿no? Hebreos 11. Dice el verso 33 que por la fe que pasó, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso por un lado, ¿no? Lo que parece grandes victorias. Pero fíjense que en este capítulo junta las dos clases de personas que tienen la misma clase de fe. La fe en lo invisible, no la fe en lo terrenal. Lo terrenal puede salir bien o mal. Aquí vemos una lista de todos los que les fue bien en muchos casos. Otros
que no recibieron lo prometido, pero ellos pensaban en una cosa mejor. Pero ahora viene el verso número 36 que dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y escuche, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué está diciendo? Aunque eran gente de fe verdadera, de fe genuina, de fe de Dios, no recibieron lo prometido en términos terrenales. Alguno pensaría, Dios me mintió. Otro, estoy frustrado porque no veo la mano de Dios en mi vida. Sin embargo, no está el punto en ver en la tierra, sino en creer lo invisible. Por eso Hebreos 11:1 empieza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y han usado ese versículo, incluido yo sin saberlo, muchos años atrás, un par de décadas atrás, como si fuese la fórmula mágica para traer al mundo material lo que en mi corazón tengo ganas de tener, entonces lo llamo por medio de la fe. Se han escrito libros para manipular este versículo y convertir en algo visible, material, palpable y disfrutable y mío solamente, valga la ironía, algo que yo conseguí por medio de mi fe. Súper terrenal, pero muchos evangélicos lo practican hoy. Claro, a veces parece que funciona y a veces que no, y cuando no funciona se frustran y todo. Pero Hebreos 11 refleja todo esto en su contexto correcto y nos ayuda a tener la mirada correcta de lo que implica la fe de Dios. Y que por supuesto nos puede dar una fuerza para no abandonar, para no desmayar. Porque la mayoría de los cristianos, ustedes ven, cuando no ven el milagro, están esperando 1, 2, 3 meses y no ven el milagro que no viene, no ven que Dios interviene en su matrimonio, en la crianza de sus hijos, en su trabajo, en su negocio, en su salud, ya no les gusta ni medio, y si no lo ayudan tampoco económicamente, bueno, listo, esto no es para mí. Porque no hay fe de Dios. Desmayan automáticamente porque están esperando que la iglesia se convierta simplemente en un centro más de aprovisionamiento para satisfacer necesidades básicas esenciales, que si no la hace el gobierno, bueno, la tendría que hacer la iglesia. ¿Y lo ven ahí? Nada más hasta ahí. No ven la otra parte porque no la pueden ver, porque no tienen ojos para ver ni oídos para oír, porque nunca han conocido al Señor. Han oído la buena palabra de Dios, han disfrutado de los poderes del siglo venidero, han participado del Espíritu Santo, pero han recaído. Es imposible, tristemente, que sean renovados otra vez para el arrepentimiento, dice. Es triste, ¿no? Es terrible ese versículo. Terrible esos versículos. Bueno, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible recibir la salvación, porque la fe es un don de Dios para salvación. No para ganar cosas en la tierra, aunque por la fe podemos ver muchas cosas en la tierra, sí, sin lugar a duda. Pero no es para eso. Es una consecuencia de eso en tal caso. Por eso, fíjense, Hebreos 12:1 dice, pasamos al siguiente capítulo. Por tanto, nosotros también, o sea, debido a esto, debido a todo lo que vemos en el capítulo 10, el 11, con toda la historia de los patriarcas y de los antiguos, debido a esto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, pero no son estos testigos los que nos están observando, son los testigos de Cristo los que están alrededor de nosotros, o sea, estos, los patriarcas, a eso se refiere la Biblia. Nosotros pensamos, bueno, nos están observando muchas personas. La verdad que los que están alrededor de nosotros nos observan como otros también lo hacen, es cierto. Pero se está refiriendo esto acá, a eso. ¿Por qué me doy cuenta? Porque dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado, de todo peso y del pecado que nos asede, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. O sea, teniendo
la misma mirada que los patriarcas, la misma mirada de Cristo, nosotros mirando a Cristo, caminemos también de la misma manera, está diciendo, puesto los ojos en Jesús, debido a que muchos ya lo hicieron, sea que les fue bien, humanamente hablando, o le fue mal, humanamente hablando. De igual manera, en términos divinos, le fue bien porque tenían la fe de Dios para perseverar hasta el final y morir, sea que en el éxito, humanamente hablando, o morir como pobre, aserrado por la mitad, como un esclavo, morir errante, viviendo en las cuevas, cubierto de pieles de animales, o como sea, confiaron en Dios y se murieron así, sin siquiera tener lo básico elemental para vivir. Bueno, tenemos tanta gente que dio testimonio de esa fe en derredor nuestro. Bueno, debido a esto, tomemos esta misma actitud, corriendo la carrera que tenemos por delante con paciencia. Indudablemente se necesita paciencia. Paciencia. Señor, danos paciencia. ¿Usted no necesita? Diga conmigo, Señor, danos paciencia. Porque no es fácil resistir en tiempos buenos, donde sopla el viento a favor, es fácil navegar. Pero cuando hay viento en contra, es difícil navegar en contra del viento. Hay que saber navegar en contra del viento. Jesús, por el gozo puesto delante, no por el gozo del presente, porque no tenía nada de qué gozarse Jesús en el presente, ¿verdad? ¿Qué le esperaba? Pero por el menosprecio, el oprobio, la cruz, él no estaba mirando eso en un sentido directo, estaba mirando el gozo puesto delante. Nosotros lo mismo debemos hacer por el gozo y el gozo que hay en el hecho de saber que tenemos una herencia en los cielos reservada para nosotros. Una herencia más allá. Con todo, no quiere decir otra vez que Dios no nos pueda bendecir acá. De hecho, lo hace y lo hará y nos sustentará y proveerá todo lo suficiente. Por eso va a ser la evidencia de que somos de Cristo, no desmayamos. Porque el que persevera hasta el fin, ese es el que es salvo, el que será salvo y el que es salvo. El que llega hasta la meta, intacta su fe. Y en el capítulo 12 continuamos, y donde vamos a terminar prácticamente, es donde justamente se hace la exhortación más concreta a no abandonar, a no desmayar, a no tirar la toalla, a no quedarse por el camino. Dice, considerad, tengan en cuenta que aquel, ¿quién es aquel? A Cristo, que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entiendan esto, gente, dice. No abandonen, miren a Cristo, cómo hizo Cristo. Él, por el gozo puesto delante, sufrió un montón. Todo el mundo lo odiaba, todo el mundo lo despreciaba prácticamente. Uno dice todo el mundo, no era todo el mundo absolutamente, pero la mayoría gritaba, crucifícale, crucifícale, salvo su mamá que estaba ahí y Juan que estaba ahí, que eran los únicos que estaban llorando por él, otros asustados, horrorizados, y otros pasaban por la cruz burlándose de él y todo el mundo así. Es re feo todo eso, más allá de, por supuesto, la experiencia de estar rodeado del pecado y de la ira de Dios. Eso debe ser absoluto. No quisiera pasar nunca por esa experiencia que solamente Cristo se animó a pasar. De estar rodeado de toda la ira de Dios por todo el pecado de todos los hombres del mundo. La furia de Dios, esto es tremendo el concepto, la furia de Dios en un instante, estar rodeado de la furia de Dios, porque que te rodee la furia de los perros, bueno, salís corriendo. Que te rodee la furia de los hombres, bueno, de última, que digan lo que quieran. Pero que te rodee la furia de Dios, ¿dónde vas a huir de la furia de Dios? ¿Dónde iremos de tu presencia? Por favor. Esa experiencia solamente Cristo la podía soportar, la soportó. Gracias a Dios que la soportó. Entonces, no te canses hasta abandonar. En realidad, porque aún dice, tampoco habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, como diciendo, bueno, la lucha, el cristianismo es difícil, su llamado a negarnos a nosotros mismos,
tomar nuestra cruz y seguirle. Pero escuchen, muchachos, no han sufrido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, no se han arrancado los miembros para combatir contra el pecado. Se han negado placeres personales, pero no me van a abandonar por eso, dice, por cuestiones personales. Y dice, ¿y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo aquel que toma por hijo. Como diciendo, tampoco me abandones por el hecho de que te ponen límites, porque el Dios te aplica la disciplina, porque Dios te corrige de alguna u otra manera mediante sus instrumentos humanos, mediante circunstancias, mediante cuestiones que están fuera de tu control, que no puedes manejar. Bueno, es el Señor que controla las circunstancias, no el diablo, es Dios. Y no te enojes con Dios, porque te pasó eso que no esperaba que te pase. Bueno, Dios azota a todo aquel que toma por hijo. ¿Qué está diciendo? Dios está sometiendo a dolor a sus hijos. Dios, no el diablo. El diablo siempre va a querer el dolor. Eso no es ninguna novedad. Para algunos le puede resultar esto un poco raro, que Dios es el que te somete a dolor. ¿Y qué nos dice la Biblia? Es verdad, el verso 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después que pasás por el dolor, que Dios permitió que pases para que aprendas, luego da un fruto apacible de justicia. Y esto me di cuenta, la gente que más sufre es la gente que en general después es más apacible, confiada en Dios, ¿no? Más recta, un corazón más sano, más saludable. La gente que no la pasa mal, que no la sufre, que no la padece la vida, parece que es más libertina, pero la gente que la padece la vida se restringe su alma a honrar a Dios con sus hechos, a honrar a Dios con su vida personal, a cuidar su vida de pensamiento, porque saben que no hay mucho más para vivir en este mundo, sino que hay un Dios que es eterno y que solo por Él vale la pena vivir la vida. Y les dice, por lo cual, debido a todo esto que te tira para atrás, ¿no? El dolor, la disciplina del Señor, la contradicción de pecadores, el pecado que nos asedia cada día, las cargas de las cuales nos debemos deshacer. Hay cosas que son superfluas. Todo peso y el pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia está en nuestra carne y alrededor en las redes y en las luces del mundo. Y todo peso, ¿qué es ese todo peso? Y todo peso es aquello que nos impide hacer la voluntad de Dios, que es algo que no es pecado, pero que se convierte en un peso para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, pues estamos decidiendo, bueno, ¿qué llevo? ¿La carga que yo quiero llevar o tengo que llevar la voluntad de Dios y dejar esta carga? Bueno, debemos despojarnos de una o de otra, o del Señor o de la carga que no es pecado, pero que queremos llevar, de la cual queremos disfrutar, obviamente, ¿no? Bueno, la Biblia nos llama a esto y bueno, eso como que a veces desalienta un poco las emociones humanas, ¿no? Pero dice, a ver, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Esto qué es? ¿Figura de qué? De una vida de piedad. Las manos levantadas hablan de rendición al Señor y de adoración. Y las rodillas paralizadas, ¿qué hablan? Y de una vida de oración y de humillación personal. Las dos cosas. Es increíble cómo en esta frase Dios resume la vida cristiana de una manera increíble, ¿no? Manos levantadas, rodillas paralizadas. Habla de manos caídas, rodillas paralizadas, habla de una vida cristiana sin fruto, sin vida de Dios. Bueno, vamos. Y dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mirad y seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Empiezan las recomendaciones, ¿no? Y dice, las recomendaciones que vienen aquí, que empiezan ya aquí, quiero que las siga conmigo. Seguid la paz con todos. Fíjense que después de las palabras de aliento dice, bueno, vamos, ánimo muchachos, a vivir la vida cristiana. Y diría, bueno, ¿y en qué consiste la vida cristiana? Bueno, en esto, en seguir la paz con todos, inclusive con el que tenés al lado, con el que es más fácil pelear, ¿verdad? Porque no te vas a pelear con alguien que vive en la otra punta de Córdoba. ¿Con quién te vas a pelear? Con el que tenés al lado. Mirá el que tenés al lado. ¿Quién pelea a quién? Bueno, igual seguir la paz con todos, inclusive con el que tenés al lado.
Esto habla de paz en el hogar, paz en la familia, paz en el trabajo, paz en la congregación, paz con todos. Y en santidad, ¿qué es en santidad? Y vivir una vida recta, pura, ¿sí? En santidad. Por dentro y por fuera. De nada sirve la santidad de fuera. O la santidad debe ser de adentro y de afuera. Y la santidad de afuera viene de una santidad de adentro. Buenos pensamientos, buenas actitudes, buenas palabras. ¿Qué más? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, otra vez esta exhortación a perder, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué tenemos que decir con esto? Y bueno, cuidarse de no amargarse, porque la amargura se contamina como el resfrío, como la gripe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a poner en cuarentena al engripado, o sea, al que está amargado lo vamos a dejar aparte. Bueno, cuando se te pase, vení y hablamos. Todas tus broncas, tus chismes, bueno, déjalo ahí, cuando se te pase, tomate una aspirina y un juguito de naranja y después vení. ¿Sí? Ahora, mirar también que no se han contaminado otros. Bueno, eso dice, ¿no? Esa es la vida cristiana. Así que, otra vez, recibiendo nosotros un reino inconmovible, algo tan grande, que no se mueve, que nadie nos lo puede quitar, que nadie nos lo puede robar, que nadie lo puede usurpar, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, como diciendo, bueno muchachos, con Dios no se juega. Debido a que tenemos una piedad tan clara en la Biblia que tenemos que llevar, no juguemos a la religión. Miren que Dios es fuego consumidor. Miren que todo aquel que vive una vida licenciosa dentro del cristianismo está jugando con fuego. Es como estar jugando con una granada, un chico con una granada, un mono con una navaja, un bebé con un cuchillo. Es jugar el cristianismo con Dios cerca, ¿no? No, yo le diría, mira, hacete ateo mejor porque te va a ir mejor en la tierra, ¿no? Que estar haciéndote el cristiano al lado del fuego consumidor que es Dios. Eso es la carta de Hebreos, hermano. Es vivir por fe, pero en serio por fe. Es vivir la vida de piedad, pero en serio la vida de piedad. No una doble vida, sino una sola y en Cristo. Lo mejor que se pueda y que se debe. Siguen las recomendaciones. Y las voy a resumir. Verso 1, 2, 3, así. Permanezca el amor fraternal. Verso 2, no os olvidéis de la hospitalidad. Verso 3, acordaos de los presos, de la gente injustamente presa por la causa de Cristo. No quiere decir que no vaya a visitar a un preso por delinquir para presentar el Evangelio, pero en este caso tiene que ver por los presos de Cristo, ¿no? Honroso sea a todos el matrimonio, o sea que el matrimonio no es una opción, el matrimonio es la unión de Dios, de un hombre y una mujer en Cristo. Respeten eso, como lo que es. Sean vuestras costumbres sin avaricia, o sea, sin ser, querer quedarse con todo. La Biblia nos enseña a ser generosos en todo tiempo, no eventualmente, sino ser generosos por estilo de vida. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Otra vez, volviendo a la vida de fe, imitar la fe de los pastores, la conducta, la forma de actuar, de perseverar, de resistir en tiempos malos, tiempos buenos, en contrariedad, en abundancia. En todo tiempo saber ver a los pastores, a los ministros, a los ancianos, a las ancianas y imitar la vida que llevan de santidad, de respeto, de sumisión, de obediencia, de amor, de misericordia, de paciencia. Bueno, imítenla, dice. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, o sea, vuelvan siempre a la Biblia, no hay nada nuevo. Ya lo decía Salomón, ¿no? No hay nada nuevo debajo del sol. Y en el cristianismo de hoy tampoco hay nada nuevo. Lo nuevo de Dios no existe si Dios no es antiguo ni moderno. Él es eterno. O sea que no hay nada nuevo de Dios. Lo de Dios es de siempre y para siempre. ¿Sí? Dice, y de hacer bien no os olvidéis. De la ayuda mutua, perdón. Y del hacer bien no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Que muchas veces el hacer bien y la ayuda mutua no es algo que nos sobra, es algo que nos cuesta a veces. A veces no, pero a veces nos cuesta ayudar porque no tenemos lo suficiente. Pero lo hacemos.
Eso es un sacrificio que le agrada a Dios, dice la Biblia. Eso es parte del cristianismo verdadero, ¿no? Verso 17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Y finalmente viene la bendición, y aquí termina el mensaje. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, desea el autor de Hebreos, ¿no? Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. No buena obra por buena obra. Mucha gente hace buenas obras, pero las obras buenas que son en Cristo y que son su voluntad. Haciendo Él, esto me encanta, en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, fíjense esta confianza que nos da, que las obras buenas, otra vez, son las que Dios impulsa en nosotros para que nosotros nos presentemos un día delante de Él con las obras que Él impulsó en nosotros. Y digamos, Padre, de lo que me has dado, te lo volví a dar. De lo que tú me diste, aquí te lo doy. Eso es un ida y vuelta, porque así es el amor. El amor no es, bueno, vos me das, yo te doy, si vos no me das, yo no te doy. Eso no es amor, es egoísmo puro. Pero el amor es generoso, es ida y vuelta y no mide, el amor no mide. El amor no está, bueno, te doy una moneda y vos me das la tuya, ¿sí? Estamos cero cuentas, las cuentas rojas. Ahora, cuando uno sepa, no, eso no es amor, eso es egoísmo. Y Dios dice, bueno, yo les doy gracia para que hagan buenas obras en mi voluntad. Y Él nos va a traer delante de Él para que digan, estos son mis hijos, a quien yo he preparado para ser iglesia y la novia del Cordero, ¿no? Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, iglesia, a no abandonar, a no desmayar, motivar a todos y a cada uno de los hermanos, sean niños, jóvenes o adultos, Cristo viene, su recompensa con Él. Cristo recompensa la confianza, las buenas obras naturalmente y la búsqueda de su rostro. Así que a buscar al Señor en oración, a levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, a comenzar a cantar, a adorar, a orar, a santificarse, a amar, a perdonar, a seguir adelante, a tener paciencia, a esperar que el Dios del cielo haga su voluntad en nosotros para que un día lleguemos a la meta y el Señor diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar.